Resulta que el tema que vamos a tratar hoy se encuentra en este libro, es uno de los temas de este libro que escribí el año pasado, y el libro se titula La Biblia misma no afirma ser inspirada. ¿Okay? Un título del libro que preocupa a mucha gente sí. Y que cree que estamos diciendo que no se puede hablar en alguna manera de inspiración. Lo que estamos diciendo es que la Biblia misma no dice en ninguna parte que ella es inspirada y mucho menos totalmente. Partiendo del griego, porque aparenta ser en nuestra traducción aparece como si fuera así. Precisamente en la portada pusimos, como decimos en buen dominicano, a propósito, otros dicen de que apota, otros dicen de que de maldad. Sí. Quisimos poner el texto griego para que cualquiera que sepa griego pueda analizarlo. Sin embargo, vamos a poner para que lo grafiquen si nos ayudan con la cámara, y así el que quiera leerlo desde el griego lo lee. El problema, sin embargo, así de sencillo. Sin embargo, el problema no es saber leer griego, conocer la gramática griega. Y ahí es el problema de mucha gente que conoce un poquito del alfabeto griego. Bueno, lo mismo pasa con el hebreo. Hay gente, eso mismo le iba a decir. Exacto. Hay mucha gente que vive hablando y que del hebreo. En las redes sociales que viven hablando en hebreo. Sí. Bueno, maestro, yo me incluyo porque yo lo he hecho. Y no conoce la gramática, no conoce. Se sabe el alfabeto. Gracias al Señor que llegó un maestro. Y no conoce nada de la gramática. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bien, la gente tiene el derecho a saber estas cosas que vamos a decir ahora. En primer lugar, sería bueno decir que podemos hablar de, digamos, 3 niveles de estudios bíblicos. Ya se sabe que las iglesias, todas las iglesias celebran culto, estudio bíblico. Claro. Está el estudio acostumbrado de la escuela dominical. Está también un estudio que se da por lo menos una vez a la semana. A veces incluye un estudio bíblico, a veces ya ni lo incluyen. Sí. Pero hay iglesias que todavía dan un día de estudio bíblico a la semana. Y ese es un estudio un tanto informal y obviamente muy ajustado a la realidad. A veces a unos manuales que tienen. Sí, exacto. Claro. Y hay una línea. Lógico, pero también va dado a la realidad de la iglesia local y en todo caso del pastor. O sea, si el pastor no tiene ciertos estudios, no va a dar más que lo que tiene o viene repitiendo en los manuales desde que, digamos, se convirtió. Ahora, ¿qué pasa si viene a ser? Que luego pasamos a otros 2 niveles de estudio que son los institutos bíblicos. En los institutos bíblicos se habla también ya un estudio pero más formal, digamos sistemático, porque todavía se queda ni siquiera... Sí, claro, es un estudio todavía muy denominacional, muy comprometido con la teología, con la teología de la institución. Obviamente, si tú vas a un instituto de la asamblea, ¿qué puedes esperar? Que te adoctrinen en el pensamiento del concilio de la asamblea. Y lo mismo será en la profecía de cualquiera. Los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas. Ahora luego hay un nivel más avanzado que podríamos llamar un nivel académico, casi académico, pero que todavía se siente muy comprometido con hacer una reflexión teológica que no perjudique y ni altere a la teología oficial de la institución en el contexto de la cual se hace. Es decir, cuando tú compras, por ejemplo, un diccionario, tú debes ver el sello. Dice Casa Bautista de Publicaciones. ¿Qué son las Casas Bautistas de Publicaciones junto con el Editorial Mundo Hispano? Bautistas. Esa es teología bautista. Sí. Entonces, aunque tiene, digamos, cierta rigurosidad académica en un sentido, debes entender que en su proceso de interpretación y de comunicación y de análisis bíblico de todos los textos bíblicos no deja de ser permeada por la teología bautista. Así es. Lo mismo si compras un buen diccionario de, por ejemplo, de la línea reformada o calvinista. Bueno, pues vas a encontrarte que podrá ser bueno, quizás de cierto nivel, pero todavía es una fuente muy comprometida con una reflexión teológica denominacional. Y podríamos hablar finalmente de una reflexión teológica, digamos, más académica, en la que se procura acercarse a los textos bíblicos desde los llamados métodos exegéticos. Hablamos de crítica textual, crítica literaria, crítica de la redacción, crítica de la tradición. Hablamos también, por ejemplo, del análisis sociopolítico. Y finalmente analizamos lo que se llama el análisis semiótico, es decir, cómo es que el texto está redactado y produce su sentido. Pero luego hablaremos de otro tema de los métodos exegéticos. La idea no era mencionarlos. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia desde este punto de vista, entonces jugamos a analizar el texto en lo que se llama un nivel científico.
Nivel científico porque se analiza a nivel de la lingüística. ¿Qué es lo que dice el texto al margen de que le guste o no le guste, o le convenga o no le convenga a una teología? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Hay artículos no en Génesis 1.1? No lo hay. Entonces que los teólogos replanteen su teología a la luz de que el texto analizado en términos científicos no hay artículo ahí. Cualquier teoría sobre los cielos y la tierra debe cambiar también cuando descubrimos la problemática con la palabra shamayi, que no es plural, ni sino dual, y que es de forma básica, por lo tanto no indica par en ningún sentido. Lo mismo que pretender sacar la Trinidad de la palabra Elohim, que también es una palabra de forma que existe en esa forma plural, igual que crisis, y no es verdad que crisis siempre sea plural, y Elohim no es verdad que indica pluralidad. Muy fuerte. Y tampoco Trinidad, para los que andan buscando teología cristiana. Entonces, profesor, lo que usted me está diciendo con esto, a los amigos televidentes y a nosotros aquí, es que cada una de las diferentes corrientes, al margen de lo que dice el texto, con el objetivo de favorecer sus lineamientos, se inclinan de una forma o de otra, o hacen que el texto se incline, ya sea o un comentario al pie. La historia sí lo revela. Lo hacen como de manera natural, porque eso es lo que yo creo. Es de manera natural, viene no hacerlo para exacto. Ahora, ahí vamos, entonces tenemos que hablar en primer lugar de lo que se llama la historia literaria del texto, y por otro lado la historia social del canon. En primer lugar, desde el punto de vista literario, nosotros leemos la Biblia, una Reina Valera, Biblia textual, cualquier versión de la Biblia. Ahora, usted ya está leyendo un texto que nos ha llegado después de todo un proceso histórico terrible. Claro. Ahora bien, a la luz de los métodos exegéticos y el estudio académico del texto bíblico, comenzamos entonces del texto que tenemos hacia atrás. Si es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿qué dice en el hebreo ese texto? ¿Okay? Luego, ¿qué quiere significar el texto en su contexto histórico y sociocultural? Por ejemplo, es interesante que desde el punto de vista de la teología o exégesis comprometida con la teología denominacional, se habla mucho del nacimiento de Samuel como pedido a Dios. Lo que no se dice, que sí se dice desde el punto de vista académico, es que Ana vive y forma parte de un contexto polígamo. ¿Okay? Dios interviene en un ambiente polígamo y le da hijos a la mujer que iba perdiendo en ese contexto. Si es el mundo, es la realidad. Es la realidad. Ahora bien, a causa de su pedido. Ahora bien, no, lo que uno pensaría es que ¿cómo es posible que Dios se meta en este lío y trate de resolver un problema cuando lo que debe decirle, mira, hombre, deja una de esas dos mujeres? Exacto. La tuya es una. La tuya es una. Y Dios lo que dice es que bueno, también no hay problema, mira, esta mujer está siendo perjudicada por no tener hijos, vamos a darle un hijo y se lo da. Y el texto termina sin cuestionar en ningún sentido ninguna de las partes que hay un matrimonio polígamo. Por lo tanto, pretender, fíjense cómo la reflexión teológica denominacional le saca el cuerpo a y le evade. Sí. Pero pasa también con comentarios. Hay gente que se ha sentido muy mal cuando compra un diccionario, a veces caro, y descubre, o también, digamos, un comentario bíblico aparentemente muy bueno, tapadura, y con una presentación terrible. Costoso. Costoso. Y cuando usted va al texto que más le interese, es un texto problemático y él saltó al otro. Así es. Y el comentario no dijo nada. Mire, eso es frustrante. Eso es verdad. Yo recuerdo una vez, una vez dando clase, un estudiante me dice, profesor, yo quiero quiero vender este diccionario, lo acabo de comprar, y lo compró específicamente pensando en un término que quería que le iluminara el diccionario. Cuando fue lo buscó, no dice nada, profesor, lo quiero vender.